La celiaquía es una cosa, la intolerancia al gluten es otra, la alergia al gluten es otra distinta, y la sensibilidad al gluten es otra cosa también distinta. Por eso, precisamente, he estado hablando de estas patologías por separado cada vez que los mencionaba. Y ya os hablaré más profundamente de esto más adelante, pero para que os quede claro, la celiaquía es una enfermedad autoinmune que provoca una respuesta inmunitaria hacia los compuestos residuales de la mala digestión del gluten. Y como estos compuestos, debido a lo que os expliqué antes, pueden alcanzar cualquier órgano de nuestro cuerpo, pues nuestro sistema inmune ataca esos órganos donde se acumulan estos restos de gluten mal digeridos, produciendo dolencias, síntomas y enfermedades realmente, y no estoy exagerando, de cualquier puto tipo, que aun por encima pueden cambiar enormemente de una persona celíaca a otra. Y es por esto mismo, debido a lo tremendamente cambiante que es esta enfermedad, ¿por qué las farmacéuticas ponen la excusa de que es muy difícil diagnosticarla? Porque según la medicina moderna, aproximadamente entre un 1 y un 2% de la población mundial es celíaca, pero solo un 25% de los celíacos saben que lo son. Cuando todo esto se podría solucionar con una simple aplicación de la lógica en el protocolo médico. Pero claro, esto no interesa y más adelante os explicaré por qué. Pero que sepáis que debido a esta desinformación inducida por las farmacéuticas y la industria de la alimentación que pagan a los medios de comunicación, seguramente muchos de vosotros creáis que la celiaquía produce simplemente problemas gastrointestinales y síntomas gastrointestinales, porque es esto lo que nos hacen pensar a través de estos medios de comunicación de desinformación masiva. Pero esto es, por supuesto, un engaño para seguir lucrándose a nuestra costa. Y por supuesto que producen problemas y síntomas gastrointestinales. Pero es que la celiaquía afecta absolutamente todos los órganos del cuerpo, por lo que esta enfermedad puede producir síntomas de todo tipo. Y os voy a enumerar solo los que son más habituales, que son unos pocos de la infinidad de síntomas que existen al respecto de esta enfermedad. Y son los siguientes: diarrea, estreñimiento, pérdida de peso, obesidad, anemia, deposiciones sangrientas, dolor abdominal, hinchazón, gases, indigestión, acidez estomacal, cambio de carácter, dolor de huesos y articulaciones, calambres musculares, fatiga, depresión, vómitos, menstruaciones irregulares, uñas y pelo frágiles, alopecia, aftas en la boca, dermatitis herpetiforme, que esto de la dermatitis herpetiforme es el único síntoma que es exclusivo de la celiaquía. Y como ya digo, existen muchísimos más, porque realmente la celiaquía puede provocar cualquier tipo de síntoma, desde problemas en el hígado o en cualquier órgano que se os ocurra, hasta multitud de problemas en el cerebro, porque los síntomas de la celiaquía pueden ser directamente todo tipo de enfermedades, como por ejemplo la osteoporosis, el cáncer de colon, la diabetes, la hepatitis. Y es tan jodida esta enfermedad y afecta tanto al cerebro que existe toda una rama de la medicina moderna llamada neurogluten, de la que seguramente no hayáis escuchado hablar en vuestra putísima vida. Y esta rama de la medicina está dedicada específicamente a estudiar cómo el gluten produce enfermedades neurológicas a los celíacos. Porque sí, amigos, el gluten en la celiaquía produce enfermedades neurológicas gravísimas y supuestamente incurables, las cuales os voy a listar a continuación. Y el gluten en una persona celíaca puede producir lo siguiente: neuropatías periféricas, epilepsia, esclerosis múltiple, demencia senil, déficit cognitivo, es decir, retraso mental, Alzheimer, encefalopatías, esquizofrenia, autismo, trastorno obsesivo compulsivo, psicosis, parálisis cerebral, parkinsonismos, que son temblores en el cuerpo que suelen ser confundidos y mal diagnosticados como Parkinson, distrasia, que es la dificultad de articular palabras, hemiparesia, que es una disminución de la fuerza motora o parálisis parcial de un mismo brazo y una misma pierna del mismo lado, mononeuritis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, es decir, el ELA por el cual todos los youtubers hace unos años echaban cubitos con hielo por la cabeza, polimiositis, dermatomiositis, trastornos del sueño, trastorno bipolar, trombosis del seno venoso cerebral, es decir, que se te haga un coágulo en el tronco del cerebro, en la base del cerebro, y síndrome de Tourette. Y quiero hacer un paréntesis con esto del síndrome de Tourette,
Porque parece ser que, según los médicos que diagnostican, conocen y tratan la celiaquía, los pocos que lo hacen, dicen que la inmensa mayoría de casos de síndrome de Tourette son en realidad celíacos. Y ese síndrome de Tourette es, según ellos, según estos médicos, solo un síntoma de la enfermedad celíaca y que una vez se quita el gluten de su dieta, se curan del síndrome de Tourette. Pero es que esto que os acabo de contar no solo ocurre con el síndrome de Tourette. Quería hacer ese hincapié en el síndrome de Tourette porque es el ejemplo más claro. Pero todas las enfermedades que acabo de mencionar, estas enfermedades gravísimas que supuestamente son incurables la mayoría, junto con las anteriores que no tienen nada que ver con el cerebro, en realidad, y según la puta ciencia oficial, si están causadas por el consumo de gluten, porque puede que no lo estén, y se han diagnosticado a tiempo, con simplemente quitar el gluten, todas estas enfermedades remitirían inmediatamente. Y como acabáis de ver, he mencionado muchísimas enfermedades que a priori, según la ciencia, según las farmacéuticas, según la medicina moderna, son incurables. Pero claro, en rara ocasión se llegan a diagnosticar a tiempo y pasan a convertirse en enfermedades independientes de la celiaquía, porque en la mayoría de países del mundo, nunca, bajo ninguna circunstancia, ningún médico especialista va a realizar una prueba para diagnosticar la celiaquía antes que intentar ponerse medallitas y diagnosticar una enfermedad de su rama de la medicina. Lo cual es fomentado, por supuesto, por las farmacéuticas que adoctrinan a estos médicos restándole importancia a la enfermedad celíaca y no hablando jamás de lo enormemente grave que puede ser. Es que esto lo podéis comprobar vosotros mismos, no hace falta que seáis médicos. ¿A que no os imaginabais que la celiaquía era tan grave? ¿Por qué? Por lo que dicen en la televisión. Así que quiero deciros algo que es realmente importante, porque si vosotros padecéis o conocéis a alguien que padezca alguna de estas enfermedades que acabo de listar, id o decirle a quien la padezca que vaya inmediatamente a hacerse una prueba de celiaquía para saber si es o eres o quien sea celíaco, porque los médicos en su ignorancia y egocentrismo nunca, jamás, ni tan siquiera van a pensar que se pueda tratar de celiaquía. Y si estas enfermedades son producidas por la celiaquía, en el momento que se deje de tomar el gluten, se empieza a mejorar de manera instantánea. Y si se ha pillado lo suficientemente a tiempo, directamente desaparece por completo. Y ojo, que no estoy diciendo que por dejar de comer gluten se curen todos los casos de estas enfermedades que acabo de contar, porque existen otros motivos por los que algunas de estas enfermedades que he mencionado puedan aparecer, aparte del gluten. Lo que estoy diciendo es que existe un 75% de celíacos que lo son durante toda su vida sin saberlo y que muy probablemente desarrollen enfermedades gravísimas por las que se pasan viviendo toda su vida en condiciones lamentables hasta que mueren de esa enfermedad, cuando en realidad pudieron haberse recuperado o al menos mejorado enormemente su calidad de vida solo si hubieran sabido que eran celíacos y hubieran dejado de consumir gluten. Es que claro, vosotros imaginaos a los dueños de las farmacéuticas. ¿Qué les compensaría más? Pensadlo por un momento. Tener un caso de esclerosis múltiple, la cual es una enfermedad absolutamente relacionada con la celiaquía, que te deja completamente inválido, por la cual tienes que tomar cientos de pastillas todos los meses, que le dan unos beneficios enormes a estas farmacéuticas. O ir y decirle a esta persona: oye, mira, que te puedes curar completamente si dejas de comer gluten y no vas a tener que tomar ningún medicamento. ¿Vosotros qué pensáis que van a hacer alguien que está en el negocio de lucrarse a base de enfermedades? ¿Ganar dinero o no ganarlo? Y como ya digo, diagnosticar esta enfermedad no conviene, porque como sabréis, todas estas enfermedades que acabo de mencionar tienen tratamientos que dan enormes beneficios a las farmacéuticas, no solo la esclerosis múltiple, mucho mayores que el simple hecho de dejar de comer gluten. ¿Dónde va a parar? Por eso deberíais vosotros ir a haceros esta prueba, que es muy sencilla y se hace en un día. Te meten un tubito por la boca, te cortan unos vellos del intestino, se llama biopsia intestinal, y ya está, pa' casa, a esperar que te den los resultados. E incluso si no padecéis ninguna de estas enfermedades que os acabo de decir, no solo las neurológicas, sino las anteriores, os recomiendo que os hagáis esa prueba, porque puede que cosas que a vosotros os parecen normales de vuestro cuerpo, que es que yo soy así, porque me pasa de toda la vida, sean en realidad síntomas de celiaquía. Así que si tenéis alguno de estos síntomas o enfermedades que os mencioné, haceos una prueba, porque pueden mejorar enormemente vuestra calidad y esperanza de vida de manera inmediata. Recordad
que según la medicina oficial, estos son datos oficiales, entre un 1 y un 2% de la población es celíaca. Y eso es un número altísimo. Mis vídeos lo ven como media unas 4.000 personas. Esto quiere decir que entre 40 y 80 personas que van a ver este vídeo son celíacas, y de esas 40 o 80 personas, entre 30 y 60 no saben ni siquiera que lo son. Y puede que tú seas una de esas personas que se va a quedar inválida, malviviendo durante toda su vida, dependiendo de los demás hasta para simplemente levantarse de la cama. Todo porque dijiste, va, no es para tanto, seguro que no soy yo, este estreñimiento, estos granitos que tengo en la espalda, o en los brazos, o en las nalgas, o esos cambios de humor, o esta ansiedad, o esta depresión, o estas reglas irregulares que tengo, son normales porque así es como he sido toda mi puta vida. Y sí, estoy siendo alarmista porque el caso es alarmante, cuando todo podría solucionarse con un pequeñísimo cambio de protocolo en los hospitales a la hora de diagnosticar enfermedades. Si cada vez que alguien llegara con alguna de estas enfermedades relacionadas con la celiaquía y se realizara esta prueba, primero, se podrían curar enfermedades y salvar vidas a millones de personas. Segundo, se mejoraría la calidad de vida de cientos de millones de pacientes y evitarles tratamientos con efectos secundarios súper jodidos, como por ejemplo pueda ser la cortisona en el caso de la esclerosis múltiple. Y tercero, se ahorrarían billones de dólares en medicamentos para enfermedades mal diagnosticadas. Y a mayores, pues la medicina cumpliría su función, que es curar y mejorar la calidad de vida de las personas. A priori, supuestamente. Porque cualquiera lo diría hoy en día. Pero a pesar de todo lo que os he dicho, que es gravísimo, como podéis ver, pero a pesar de todo lo que he dicho, que es gravísimo, como podéis ver, no he acabado con lo que tengo que decir, porque como dije antes, también existen la intolerancia al gluten, la alergia al gluten y la sensibilidad al gluten. Y todas estas afecciones, sumadas a la celiaquía, hacen que un total de un 20% de la población sea especialmente sensible por algún motivo y directamente al gluten. Y si a esto le sumamos que en realidad el gluten es malo para todo el mundo, a pesar de que la medicina moderna no quiera admitirlo y los medios de comunicación le hagan propaganda contraria, estamos sin duda ante uno de los casos de conspiración alimentaria y farmacéuticas más grandes que he tratado en los 5 años y pico que tiene mi canal, dentro de estos 30 putos capítulos que llevo ya en la serie de drogas letalizadas. Y me parece acojonante que absolutamente nadie hable de ello, ni siquiera los medios alternativos de información, que supone que es para lo que están. Y los pocos médicos que se atreven a denunciar esta situación son marginados y ridiculizados por la comunidad científica, tachándolos de alarmistas que crean modas en contra de los alimentos. Ya sabéis, la intolerancia al gluten, que no es intolerancia a la celiaquía, la intolerancia a la lactosa, estas intolerancias ahora, porque son modas, ¿sabes? No son ninguna realidad. Porque claro, la industria alimentaria también saca muchísimo beneficio del negocio del gluten, porque el trigo es un alimento tremendamente fácil de cultivar, que tiene cientos de aplicaciones en toda la industria alimentaria, y nadie quiere reconocer la gravedad del asunto, porque a nadie le interesa perder este dinero que se genera produciendo estas enfermedades y síntomas a toda la población mundial. Y lo peor de todo es que estas multinacionales criminales, después de lucrarse veladamente de estas enfermedades que ellos mismos han provocado con la modificación genética de plantas no aptas para el consumo humano, ahora se lucran también con sus consecuencias, como la venta de productos sin gluten, cuyo mercado ya en 2014 generaba más de 3.000 millones de dólares, poniéndoles un precio aún por encima desorbitado. Es decir, te enferman, te meten su mierda por todos lados que te puedas imaginar e incluso ni te imaginas, y cuando ya estás enfermo y tienes que prescindir de ello de una puta vez, cogen y te cobran el doble por los productos que no lo contienen. Son una verdadera manada de hijos de la gran puta. Eso es lo que son, unos putos psicópatas de mierda. Y que sepáis que hace 2 años que Monsanto lleva desarrollando un organismo modificado genéticamente que se trataría de trigo sin gluten, para así poder seguir echándole su puto glifosato, del cual acabamos de tener una sentencia condenatoria que ratificada por un jurado, por un juez, que dice que el glifosato produce cáncer, porque da igual que sea malo o no el gluten, ellos no van a renunciar jamás por nada del mundo a esta gran estafa que durante décadas ha estado y sigue estando en la puta base de la pirámide alimentaria. Para que sepáis el tipo de mercenarios que se han apropiado
del término salud y alimentación.